Hola, buenas. El día de hoy vamos a ver el capítulo 5,2, presión de un gas, donde vamos a hablar principalmente de las unidades de medida para expresar la presión del gas. ¿Sí? Esto ¿se acuerdan cuando nosotros hablamos de reacciones químicas y hablamos del mol, de los gramos, etcétera? Bueno, ahora para hablar de gases vamos a tener que involucrar un concepto de unidades matemáticas más. En este caso es presión. ¿Sí? Capítulo 5,2 del Chunk, por si quieren ahí ampliar un poco más sus conocimientos. Mi intención en este capítulo, igual con el que todos trabajamos, es intentar ser lo más claro, preciso, pero también entregarles más contenido de lo que entrega el Chunk, más información de lo que entrega el Chunk, y quizás ser un aporte de estudio a la par mientras ustedes se leen su libro correspondiente bibliográfico. ¿Sí? Entonces, empecemos. Bueno, el objetivo de este capítulo va a ser aprender las unidades que se expresan la presión de los gases. ¿Qué es la presión de los gases? Bueno, los gases van a ejercer una presión en cualquier superficie de contacto. Eso es de base, ¿sí? La pregunta es, ¿qué es la presión? Y aquí hay que recurrir un poco a la física, ¿sí? Entiéndase que yo sospecho que si ya están en este curso de química un poco más avanzado, o si están investigando por sus propias cuentas materia de química y llegaron a gases, es porque han pasado por otras ciencias antes, ¿sí? No, o sea, dudo, puede ser, pero dudo mucho que esta sea su primera ciencia o su primer acercamiento con la ciencia. Pero aunque así sea, eh, les voy a explicar un poco qué es la presión. Para los que ya saben lo que es la presión, quizás les toca usar ese concepto, pero para los que no, la presión se va a entender como una fuerza que yo voy a ejercer por una superficie. Después se los voy a explicar un poco más, pero para que entiendan la frase anterior, los gases ejercen una presión en cualquier superficie en contacto. ¿Por qué? ¿Por qué un gas ejerce una fuerza y un sólido no ejerce esa presión? Principalmente porque los gases se encuentran en movimiento, ¿sí? Entonces, en este dibujo que les hice acá, esto es un recipiente y cada pelotita es un gas, entonces estos gases se están moviendo. Se están moviendo para todas partes, ¿sí? Pero yo puse las flechitas principalmente para identificar que esto ejercen una presión, ejercen una fuerza hacia el recipiente, ¿cierto? ¿Cuáles son? Vamos a trabajar y vamos a deducir un poco las unidades de medida, ¿ya? Según las unidades de medida del SI, del Sistema Internacional de Medidas, que ya lo habíamos conversado como en los capítulos 1, la velocidad nosotros sabemos que es distancia recorrida partido en el tiempo. Distancia partido en tiempo. La aceleración es delta D, o sea, el cambio de la velocidad en el tiempo. Esa es la aceleración. Por segunda ley de Newton, y aquí yo sé que aquí suena un poco random, pero entendiendo esas dos cosas, velocidad y aceleración, listo. ¿En qué unidad está la aceleración? Eh, Se entiende como la velocidad, el cambio de velocidad en el tiempo. Y ahora, como yo dije que la presión era una fuerza, nosotros sabemos que la fuerza, el concepto de fuerza, viene de la segunda ley de Newton, que es donde dice que la fuerza igual a la masa por la aceleración. Por eso el concepto de masa nosotros ya lo tenemos, ya sabemos que es la masa. La aceleración, la acabamos de explicar un poco, ¿cierto? Que es el cambio, cómo varía la velocidad en el tiempo. Y si uno multiplica la masa por la aceleración, nos da una fuerza. La fuerza se mide en newton, la masa se mide en kilogramo y la aceleración es metro partido por segundo al cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, un newton es igual a kilogramo por metro y todo eso partido en segundo cuadrado. ¿Sí? La presión, nosotros sabemos que es una fuerza aplicada por unidad de área. ¿Sí? Presión entonces es igual a fuerza partido en área, donde fuerza partido el área va a ser metro al cuadrado. Por lo tanto nos queda newton partido en metro cuadrado. Esa unidad de newton partido en metro cuadrado, que es fuerza partido por la unidad de área,
se le denomina pascal, ¿sí? Por lo tanto, un pascal o un PA, un pascal, va a ser igual a un newton partido en metro cuadrado. Eso es la unidad de medida del sistema internacional para referirnos a presiones, ¿sí? Un pascal es igual a un newton partido en metro cuadrado, ¿sí? Si hay dudas con esto, la verdad no se vayan para atrás o no intenten indagar mucho, porque esto es solamente una explicación como rápida de dónde viene las unidades de medida, ¿cierto? Pero entiéndase que es presión, fuerza partido por área, newton partido por metro cuadrado, y eso es igual a un pascal. Difícilmente cuando se trabaje en gases o difícilmente cuando se trabaje en química con presiones, difícilmente se trabaja con pascales. Pero difícil. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Y en qué unidades generalmente se tiende a trabajar? La fuerza que experimenta cualquier superficie, o sea, del planeta Tierra general, o sea, la fuerza que experimenta cualquier superficie expuesta a la atmósfera de la Tierra, es igual al peso de la columna de aire que está encima de ella. O sea, si yo tengo una columna de aire, eh, la superficie donde está, la base, no sé qué, este es un dibujito, hice lo más bonito posible el dibujo, de la Tierra, de la curvatura de la Tierra, y aquí yo tengo una columna hacia arriba donde tiene toda la presión, todo ese gas de la atmósfera, ejerciendo una presión hacia ese pedacito. La pregunta es, ¿cómo nosotros relacionamos la presión que ejerce la atmósfera con el concepto de presión físico? Con el concepto de presión que vimos más arriba. Para esto se usa un instrumento que se llamó barómetro, en el cual consistía en este tubo largo de vidrio. Fíjense que un tubito largo de vidrio, que adentro no tenía nada más y nada menos que mercurio. Entonces, ¿qué pasaba? Que la presión el mercurio es un metal líquido, es una propiedad bastante interesante, que sin la presión atmosférica va a ejercer en este platito que ustedes ven, por lo tanto va a subir esta columna. Esta columna, no me acuerdo cómo se denominaba, como este capilar de columna va a subir, ¿cierto? Y a mayor presión debiese subir más y a menor presión debiese bajar, ¿cierto? Esa es la lógica, ¿cierto? Entonces, si yo estoy más arriba, tengo menos presión, por lo tanto, esta columna no debiese subir tanto. Y lo mismo, si yo estoy más abajo, a niveles bajo el mar, voy a tener mucha presión atmosférica, por lo tanto, esta columna debiese subir mucho. Por lo tanto, se toma como estándar que a nivel del mar, esta columna va a estar 760 milímetros de altura, por así decirlo. Entonces, esta columna tiene que ser 760 milímetros de mercurio, que se le denomina, o 76 centímetros de altura desde la base del mercurio hasta donde toca eso. Eso se denominó una atmósfera. Una atmósfera, por lo tanto, es igual. Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Y ahí tenemos la definición un poco más del libro, que dice: la presión atmosférica estándar, una atmósfera o un ATM, es igual a, puse acá dos veces, es igual, vamos a borrar esto, no me deja borrar, ya dice, es igual a la presión que soporta una columna de mercurio exactamente de 76 centímetros o 760 milímetros de mercurio de altura a 0 grados Celsius a nivel del mar. Es como un estándar, ¿sí? Aunque tengo mis dudas si es a 0 grados Celsius. Claro, es a 0 grados Celsius porque es a 273 Kelvin. Entonces nosotros sacamos esta relación.
Sí, bueno, quien inventó el barómetro, quien trabajó con este tema del barómetro, se llamaba Torricelli. Era un evangelista Torricelli, un matemático italiano bastante interesante que en algún momento vamos a hacer una bibliografía en Instagram. Pero entonces se denominó que un de Torricelli, un Tor es igual a 1 milímetro de mercurio, donde una atmósfera, por lo tanto, va a ser igual a 760 milímetros de mercurio, o que es lo mismo que decir que una atmósfera es igual a 760 Tor, lo mismo. Y en términos de atmósfera y pascales, ¿sí? Acuérdense que pascal era newton partido por metro cuadrado. En términos de pascales, nos queda que una atmósfera es igual a 1,01325 por 10 elevado a 2 kilopascal, donde 1000 pascales, acuérdense que el concepto kilo es de 1000. Por lo tanto, ahora creo que puedo borrar esto, ¿no? Sí. Por lo tanto, 1000 pascales es igual a 1 kilopascal. Nosotros estamos diciendo que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, o también una atmósfera son 1,01325 por 10 elevado a las 2 kilopascales. Puras unidades de medida. Estas son puras definiciones. La verdad es que no sé si nos interesa tanto analizar, pero yo igual les conté un poco la historia de dónde nació un poco esto, o les comenté un poco ya. Pero lo que nos interesa realmente son estas relaciones entre una atmósfera de milímetros de mercurio y una atmósfera de kilopascales, porque siempre preguntan unidades de medida. Siempre hay un ejercicio donde en vez de poner la atmósfera, que es más fácil trabajarlo, les ponen en kilopascales o le ponen en milímetros de mercurio. Entonces ustedes en su formulario donde tienen que anotar unidades de conversión, debiese ir esta, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver unos ejemplillos para ver si entienden cómo podemos usar la relación de pasar estas diferentes unidades de medida. Son unidades de medida, ya son, si no, si no les saben a las unidades de medida, les invito a que vean el capítulo 1,7 del Chunk, donde ahí hablamos de mediciones, sistema internacional, masa, temperatura creo que principalmente, el manejo de los números, bla, bla, bla. 1,7 capítulo, ahí es lo mismo, solo que ahora trabajamos con presiones. Sí, bueno, les recuerdo que si se pueden suscribir, darle like, comentar, cualquier cosa, antes de empezar con los ejemplos. Ejemplo, ¿cuál es la presión en ATM de una cabina si la lectura del barómetro es de 688 milímetros de mercurio? Usamos los factores de conversión, donde decimos que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Y lo mismo que hemos estado haciendo eternamente hasta aburrirnos. Decimos 688 milímetros de mercurio por el factor de relación. Abajo nos queda milímetros de mercurio, para que se vayan milímetros de mercurio con milímetros de mercurio. Arriba nos queda ATM, por lo tanto el resultado nos va a dar en ATM. Y metemos toda la calculadora. Más simple no puede ser. Entonces, así podemos pasar de milímetro de mercurio a ATM. Otro ejemplo, pasar 749 milímetros de mercurio a atmósfera, lo mismo, milímetros de mercurio lo colocamos abajo. Usamos el factor de relación. Nos queda la atmósfera arriba, por lo tanto el resultado está en atmósfera. Facilito. Hay 1000 ejercicios de esto, pero les juro que es muy simple. Lo único que tienen que hacer, o pueden usar el factor de relación, o usan regla de 3, donde dicen una ATM es igual a 760 milímetros de mercurio. Y hacen regla de 3. Pero ZZ, regla de 3. Mejor relaciones, porque así pueden ver las unidades más fácil, creo yo. Lo que hay que recordar, y lo que yo tendría siempre en cuenta, es esto. Un ATM son tantos pascales, y estos son tantos milímetros de mercurio.
Puede esto estar en pascales o en kilopascal, da lo mismo. ¿Sí? Fíjese que aquí está en 5 porque es pascal, pero si fuera kilopascal estarían 2, porque el 10 elevado a la 3 está en el kilo. Matemáticas, unidades de medida, capítulo 1,7, lo pueden ir a ver si tienen dudas con eso. Son videos muy antiguos míos, pero creo que están buenos. Ya, y entendiendo eso, la unidad de medida, pasar de atmósfera, milímetro de mercurio, pascal, kilopascal, bla, 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 ya tendríamos la base de lo que vamos a trabajar, la unidad de medida de los gases. Por lo tanto, el próximo capítulo lo que vamos a ver son leyes de los gases, ¿sí? Vamos a estudiar un poco acerca de todas las leyes. Tengo pensado hacer un video por cada ley y después en Instagram les voy a subir un poco más de detalle qué quiere decir cada ley o cada científico, cómo lo hizo, cómo lo estudió. Así que nos vemos en el próximo capítulo donde vamos a estudiar las leyes de los gases. Espero que hayan entendido. Lo invito a suscribirse, darle like, comentar lo de siempre. Síganos en Instagram, que nos queda bastante poco para los 1000. Y aquí también nos queda bastante poco para que seamos 1000 en YouTube. Así que eso, nos vemos, chao, chao.